Este no es un camino para cualquiera. Estamos en el Cañón del Pato, una de las carreteras más peligrosas de Sudamérica. Aquí hay que ir con mucha cautela y viendo que no venga nadie en contra, porque solo pasa un auto. Y elegimos la temporada donde muy pocos se atreven a recorrerla. Miren cómo sigue la carretera. En estos meses, los peligros son constantes. Hay deslizamientos de tierra que se han llevado partes de la carretera. El río ha crecido. Los desprendimientos de rocas ya han cobrado vidas. Las historias de accidentes son reales. Un recordatorio constante de los peligros que nos acechan en cada kilómetro. Hoy los llevaré conmigo a través de este camino, donde la adrenalina y la belleza de la naturaleza van de la mano. Empecemos la aventura por el Cañón del Pato hacia Trujillo. Y este es el 10º día de la aventura. Nos despedimos de Ancash, aquí desde la ciudad de Caraz. Y nos vamos por el Cañón del Pato, rumbo a Trujillo. Espérense todo lo que se viene en Trujillo. Es una gran aventura por allá. Y estamos por la ruta hacia el Cañón del Pato. Miren cómo va cambiando las montañas, cómo va cambiando los microclimas que hay aquí en el Perú. Desde Caraz también pueden tomar un bus a Trujillo por tan solo 50 soles y el trayecto es de 6 a 7 horas. Y también pueden tomar buses a Lima, aproximadamente de 8 o 9 horas desde 60 soles. Depende de la temporada. Ingresando hacia la hidroeléctrica Cañón del Pato. Manejen con mucho cuidado porque miren. Poco a poco las montañas se irán acercando más y el camino se volverá más estrecho, hasta llevarnos al famoso Cuello del Diablo, donde las paredes y rocas se juntan de una forma impresionante. Manejaremos al borde del abismo, donde cada maniobra será de vida o muerte, hasta llegar a nuestro destino. Y empezamos lo mágico del Cañón del Pato. ¡Vamos! El río Santa nos va a acompañar por todo el camino, ya que es el responsable de haber formado este cañón gigante. Ahora nos toca pasar por el primero de muchos túneles. Entrar aquí es una experiencia de otro nivel. Estamos en una de las carreteras más peligrosas de Perú y del mundo. Ya van a ver por qué. Aquí sí o sí hay que tocar el claxon porque es prácticamente una vía cuando pasas por la cueva. Tenemos que pasar por más de 30 túneles súper estrechos, excavados por explosivos y taladros, y son tan pequeños que solo cabe un carro. Lo curioso es que, a pesar de lo estrecho, por aquí pasan unos 500 carros al día, así que prepárense para ver cómo a veces uno tiene que retroceder para que el otro pueda pasar. Aquí es donde se ve la realidad de esta carretera. Con lo estrecho de estos túneles y las subidas y bajadas, es normal que tengas que ir con calma y esperar a que den pase. No se preocupen, es parte de la experiencia. Miren este puente, no podemos dejar de pasar la oportunidad. El camino es una locura, sí, pero miren esta vista. Con el río abajo y estas paredes de roca gigantes, aprovechen para sacar fotografías para el recuerdo. Ahora sí, de regreso a la carretera. Todavía nos queda un buen tramo para salir del cañón, así que toca seguir con cuidado. En esa cantidad de derrumbes, posible que dejen que los carros pasen por acá. Pasamos por el túnel. Miren este túnel. Increíble pensar que todo esto fue excavado a punta de taladro y explosivos. Imaginen el trabajo que debió ser atravesar la montaña de esta manera. Y recuerden que solo es de una vía, así que con precaución cuando lo pasen.
Miren esta entrada. El brillo que viene del otro lado es tan intenso que me ciega por completo. Y en una vía como esta, no poder ver lo que viene de frente es el peor de los peligros. Y justo cuando les decía, un camión. Miren cómo la cosa se pone tensa. No hay espacio para los dos. Toca esperar a que pase con mucho cuidado. Esta es la realidad de esta carretera. Aquí hay que ir con mucha cautela y viendo que no venga nadie en contra, porque solo pasa un auto. ¿Cómo vieron? Este es el cañón del Pato, señores. Miren esta locura. No es para nada un camino fácil. Y no solo eso, justo ahora también estamos pasando al lado de una impresionante represa. Aquí, la fuerza del agua de río se aprovecha al máximo. Esta es la energía pura que genera la hidroeléctrica para alimentar parte de Ancash. Es brutal ver la potencia a escasos metros de la carretera. ¿Cómo sigue la carretera? Otra vez la luz. Espero no atravesarme con algo. Felizmente no. Ahora sí, amigos. Estamos llegando a lo que dicen la garganta del diablo. Es un punto donde el cañón se cierra en diferentes puntos de una forma impresionante. Miren, las paredes de roca están a solo unos metros de distancia una de otra. Te recuerda por qué le llaman uno de los cañones más peligrosos del Perú. Aquí tienes que ir con los 5 sentidos porque no hay margen para errores. Miren, y aunque el cañón es pura roca y piedra, si se fijan bien, verán cómo la vegetación se las arregla para crecer en estas laderas. Justo aquí se ve el antiguo camino que quedó completamente derrumbado. Ya murió. No queda otra que venir por acá. Y ojo, aquí hay que tener mucho cuidado, sobre todo en esta curva tan cerrada, porque no se ve quién viene del otro lado. Esta es considerada top 10 carreteras más peligrosas del mundo. Cañón del Pato, Perú. En serio. Y miren esta parte, tengo que pegarme al lado del abismo. Apenas hay espacio para un carro y no hay barandas. Por eso, incluso ponen señales para que uses el claxon, porque el camino es demasiado angosto y no sabes quién viene adelante. Justo aquí está el letrero que nos avisa. Prepárense, se vienen curvas y más curvas. Se nota que esta parte es más inestable y la tuvieron que reforzar para evitar algún derrumbe. Por suerte, en este punto el camino se ensancha un poco más para poder ceder el paso. Y seguimos pasando más túneles. Uy, miren estos. Por suerte, algunos de los túneles están completamente reforzados con cemento, pero igual no hay que confiarnos. Como ven, esta experiencia vale totalmente la pena, no solo por la aventura en sí, sino por las vistas impresionantes que nos regala cada instante este cañón. Es la recompensa después de cada curva y cada túnel. Como ven aquí, también reforzaron las paredes. De todas formas, siempre vayan con cuidado. Miren esta parte, parece como si las piedras se fueran a caer en cualquier momento. La naturaleza es impredecible en esta parte del camino y el riesgo es constante.
Esta es la razón por la que en el Cañón del Pato te piden usar el claxon, pero a veces ni eso es suficiente. Este camión viene de frente y no podemos pasar, toca retroceder para ceder el paso. Aún no es suficiente, un poco más. Uy, no, una van viene atrás, estamos atorados. Uy, miren esto. Parece que los tres estamos atorados. La van está justo detrás, nosotros en medio y este camión de carga enfrente. Con lo estrecho que es el camino, no hay espacio para que todos pasemos al mismo tiempo. Toca hacer maniobras para poder salir. Listo, problema resuelto. Ya con el camino despejado, seguimos el rumbo. Aún nos quedan unos kilómetros para salir de este increíble lugar, así que vamos con todo. Aquí está, hemos llegado al corazón de la energía, la central hidroeléctrica del Cañón del Pato. Miren, es como un pueblo escondido en medio del cañón. Por esta gran hidroeléctrica es que han hecho toda esta carretera. Como pudieron ver, es súper peligrosa. Bueno, vamos. Central hidroeléctrica, ahora sí estamos cruzando el puente, que cruza el Cañón del Pato. Estamos en Huallanca, a 1400 metros sobre el nivel del mar. Seguimos en Ancash. Ojo. Y por aquí es la ruta estándar para ir a Chimbote. Como también para Trujillo. Nosotros vamos para Trujillo. Hermosa esa vista, ¿no? Ya vemos que la vegetación cambió, toda la flora cambió, perdón. Las montañas, de rocosas areniscas. Dejamos atrás las paredes de roca pura y entramos en una zona mucho más verde y viva. Es el otro lado de la moneda de este cañón. Le damos una pausa a los túneles continuos para disfrutar de esta vista. Es un respiro visual después de tanta roca. Muchas fallas geológicas, muchas zonas con carreteras muy delegadas y vienen camiones en contra. Pero miren los colores de esas montañas, de verdad que son increíbles, tienen como 4 colores. Eso es debido a los diversos minerales con los que cuentan. Y miren cómo el río pasa justo a nuestro lado. Aquí lo tenemos, corriendo con una fuerza impresionante. El que talló estas montañas y el que nos acompaña en estos últimos tramos. Justo cuando pensábamos que la zona verde había llegado para quedarse, regresamos a la roca.
nos apareció una pequeña cascada. Seguimos en el recorrido junto al río y parece que ya estamos llegando al final de la travesía. Estos son los últimos túneles del cañón. Después de pasarlos, ya habremos dejado atrás este increíble lugar. Sin duda, ha sido una experiencia que no se olvida. Miren esto, una vez más, va a pasar a nuestro lado y estamos pegaditos al abismo. ¡Qué locura! Esto sí es adrenalina pura. Bueno amigos, hemos llegado al final de nuestro recorrido de túneles y adrenalina, pero no se vayan, el viaje aún no termina. Más adelante les voy a dar unos consejos buenísimos de dónde comer por el camino y dónde degustar unos ricos helados de fruta. Estamos bajando de más de 4000 metros al nivel del mar en solo 3 horas. Quédense, porque eso no acaba hasta llegar a Trujillo. Y si hay algo que me llevo de esta experiencia, además de las vistas increíbles, es un consejo. Si alguna vez se animan a hacer esta ruta, háganlo con mucho cuidado y respeto. Es un camino espectacular, sí, pero también es muy peligroso. Tómense su tiempo, estén atentos y sobre todo, disfruten de esta aventura única. Justo en el cruce que acabamos de pasar, deben estar muy atentos y tomar la carretera hacia la izquierda. A Chuquicará es la que los va a llevar para Chimbote. Recuerden esta zona, esta es la correcta, no doblar por el puente a la derecha. Vamos muy bien. Y ya tenemos Grifo después de casi 2 horas de camino, 3 horas de camino. Así que vamos muy bien y tengan siempre mucho cuidado, por favor. Y aquí viene una buena carretera ya. Vamos haciendo, este es justo el cruce de Ancash con La Libertad y estamos ingresando a La Libertad. Pasamos de la carretera 3N hacia la carretera 12. La 3N continúa a la derecha porque continúa en Ancash, mientras que la 12 ya es el cruce a La Libertad. Seguimos el camino y el paisaje se está transformando por completo. Poco a poco dejamos atrás las montañas de Ancash y con ellas grandes recuerdos. Como ven, ya estamos entrando a La Libertad, se acabó el frío y el bello ambiente andino. Miren esto, el verde regresa al paisaje. Después de tantas rocas y piedras es bueno ver de nuevo la flora alrededor. Bueno, antes de seguir la ruta, haremos una parada obligatoria para almorzar. Antes de llegar a Chimbote, está el pueblo de Vinzos, muy conocido por ser el lugar de origen de la causa norteña, o la causa de Vinzos, y a solo 12 soles.
Seguimos la ruta, estén atentos, que siempre hay personas que venden fruta fresca de sus propias cosechas al costado de la carretera y a muy buenos precios. También haremos una parada para probar helados artesanales, que para nuestra suerte son los helados de Caraz. Como saben, por nuestra ruta en Ancash, hicimos un video de la ruta de los helados. Así que si no lo han visto, vayan a verlo. Continuamos la ruta hacia nuestro destino final, la ciudad de Trujillo. El paisaje sigue cambiando mientras nos acercamos a la costa. Con cada kilómetro me doy cuenta de lo increíble que es el Perú. ¿Pueden creerlo? De las imponentes montañas nevadas de la Cordillera Blanca, pasamos al Cañón Rocoso, luego a zonas verdes y ahora nos acercamos a la costa. Con su clima más seco, esos microclimas son una verdadera maravilla. No por nada, Perú es el país con más microclimas del mundo y contamos con 30 de los 32 climas que existen en el mundo. Ahora nos acercamos al peaje. Esto es señal de que estamos de vuelta en una carretera más transitada y cada vez más cerca. Una vez cruzado el peaje, solo nos quedan unos 41 kilómetros para llegar a Trujillo. Será una hora más por esta vía, pero no se pierdan la próxima aventura, porque en Trujillo visitaremos la parte arqueológica y cultural, pero también la parte divertida y gastronómica. Así que nos vemos en la siguiente etapa de este viaje. Ahora les detallaré cuánto invertí para esta grandiosa aventura. El almuerzo típico de la región y la sandía por tan solo 15 soles. Los helados de fruta natural a 4 soles. Y en peaje gasté tan solo 8 soles, dando un total de 27 soles. Poco más de $7 por esa travesía y adrenalina pura en uno de los caminos más desafiantes de Perú. Síganme, Daniel de Viaje. Suscríbete a nuestro canal de YouTube.